Y como cada jueves estamos respondiendo a las preguntas que ustedes mismos nos hacen llegar y desde ya les agradezco por considerar enviar preguntas. Eso muestra, ¿cierto?, una disposición de querer aprender, una disposición de querer crecer. Así que les agradezco a ustedes, hermanos, y vamos a partir por la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cómo responde Dios a nuestras preguntas? ¿Cómo responde Dios a nuestras propias preguntas, a nuestras propias inquietudes? Cuando leí esta pregunta, ahí cuando la enviaron, no recuerdo muy bien cómo estaba escrita, pero hacía referencia a cuáles eran las formas de Dios en cómo respondía a nosotros cuando nosotros tenemos preguntas para Él. ¿Se entiende? Y muchas de nuestras preguntas las expresamos a través de oraciones, ¿cierto? Entonces, traté de interpretar un poco la pregunta porque no fue tan precisa quizás, pero tiene que ver con cómo responde Dios a nosotros, ¿ya? Y algo que es muy natural en nosotros, en usted, en mí y en todas las personas, es que nos comunicamos a través de un lenguaje llamado lenguaje verbal y no verbal. Esa es nuestra forma de comunicación. Nos comunicamos por nuestras palabras, pero también por nuestros gestos. Usted puede comunicarse con alguien a decirle algo directamente de su boca, verbalizarlo, pero también puede comunicar con un simple gesto en su cara. Sobre todo quienes ya nos conocen a la perfección, ya saben lo que yo estoy expresando, tan solo con un movimiento de ojo, tan solo con un movimiento de boca. Ya sé si está enojado, ya sé si está contento, ya sé si está a favor, ya sé si no está a favor. O sea, nosotros continuamente o hablamos o gesticulamos para comunicar. Eso es algo natural en nosotros. Eso es algo normal. Es algo común para todos nosotros. Pero esto que ha de ser normal y común, muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos hable de la misma manera. Quisiéramos que Dios responda a nuestras preguntas de la misma forma. Si yo puedo hablar con otros, ¿por qué Dios no me puede hablar directamente? Si yo puedo expresarme a otros, ¿por qué Dios no podría expresarse directamente ante mí? Y a veces quisiéramos incluso que Dios nos hable audiblemente a nuestras vidas. Entre paréntesis, muchas religiones, muchas personas, incluso denominadas cristianas, hasta hoy en día piensan que Dios les habla audiblemente. Piensan que si oran mucho una noche, puede ser que Dios les hable ahí en su lecho, en su cama, y les diga audiblemente cómo tomar esas decisiones. Escuchan una voz. Yo he escuchado testimonios de personas así. Yo he escuchado una voz y la voz me dijo lo que tenía que hacer. Y la voz me dijo lo que tenía que responder. La pregunta es, los que esperan que Dios hable audiblemente, ¿es correcto? ¿Es apropiado pensar en eso? Y yo puedo responder a eso sin el ánimo de ofender, pero yo opino que aquellos que esperan que Dios les hable directamente, audiblemente, es una tristeza para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es triste? Porque en lugar de pedir escuchar su voz, nos debiese asombrar que el mismo Dios que creó el mundo con el poder de su palabra, es el mismo Dios que nos dejó a nosotros su palabra viva, eficaz, para poder escucharle cuando sea que queramos a través de la Biblia, a través de ella. Muchos hoy reclaman experiencias para que Dios les hable, pero Dios dice, ya te dejé mi palabra en su totalidad y a través de ella yo te puedo hablar. El problema de muchos creyentes es falta de fe en la palabra de Dios, falta de fe en la Biblia, porque buscan a Dios de otras maneras, quieren respuestas de Dios de otras maneras y de la forma más precisa sin ni siquiera considerar la Biblia. Escuché, me recordaba ahí, mientras estaba a punto de pasar, de una frase de alguien que dijo: si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Si la quieres escuchar audiblemente, léela en voz alta, ¿ya? Pero es como chistosa,
pero la voz de Dios es su palabra. Alguien dijo, tomé también un apunte de alguien, dice, querer escuchar la voz de Dios no es algo malo, al contrario, necesitamos escucharle para realmente vivir nuestras vidas centradas en el Evangelio y poder ser santos. Aún así, es posible que hagamos de este deseo un ídolo cuando deseamos escuchar a Dios, ojo, a nuestra manera, en vez de la manera que Él ya ha establecido. Podría ser un ídolo en buscar a Dios a nuestra manera, en creer que Él va a responder y se va a someter según como nosotros queramos. Dios ya estableció hablarnos por su palabra. Buscar la voz audible de Dios o a través de otros medios revelan dos cosas del corazón, dos problemas del corazón. Primero, revela que tenemos un enfoque centrado en nosotros mismos y no en Dios. Un enfoque en donde nosotros solamente esperamos que Dios responda a mi petición, que Dios responda a mi necesidad. Y es la típica persona que dice, Dios debe hablarme porque lo necesito. Dios debe responderme porque yo se lo he pedido. Y si yo se lo he pedido, tiene que responder. Hermano, eso es un problema del corazón. Dios ya decidió responder miles de años antes de que tú hayas decidido. Dios ya lo decidió. Y otro problema del corazón, cuando buscamos la voz de Dios por otros métodos que no sean la Biblia, es ver la Biblia como insuficiente para aprender de Dios. Ver la Biblia como un método insuficiente para aprender de Dios. Es cierto que al leer la Biblia, y en esto podemos ser sinceros, quizás a primera vista no vamos a encontrar todas las respuestas que queremos de la forma en que queremos recibirla. Por este motivo es que a veces muchas personas deciden abandonar la Biblia para buscar a Dios fuera de ella, ya sea por otros medios, por otras experiencias, buscando quizás otros métodos. Hoy en día es muy común decir que a Dios se le puede buscar por cualquier camino, pero como alguien dijo, algo anda mal en tu corazón cuando las palabras que oímos fuera de las Escrituras son más potentes y nos afectan más que la misma palabra inspirada por Dios que Él ya ha dejado. Algo anda mal con eso. Hermano, cuando usted piensa que a Dios se le puede experimentar de otra manera, entonces la suficiencia de la Biblia no es suficiente en nuestro corazón. No es lo más importante. Y hoy quiero responder a la pregunta, ya hablando de la pregunta principal, ¿cómo ha determinado hablarnos nuestro Dios? ¿Cómo responde a nuestras preguntas? Y quizás vas a ver los principios y los vas a ver como pero esto yo ya lo he escuchado. Y es que no hay otra forma, hermanos. Dios lo estableció así. Principio 1, primero que todo, y esto ya lo sabes, Dios responde a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro método. Dios responde, Dios habla, Dios nos muestra su camino, su voluntad y sus designios a través de su palabra. Antes que todo, debemos reconocer, debemos saber que Dios ha establecido que el mundo le conozca a través de su palabra. Dios determinó que usted llegue al conocimiento de su verdad por la palabra. No es como un José Smith que un día se levantó después de un sueño y que a través de esa visión se le fue revelado por orden de un ángel que se le presenta todo lo que debía acontecer. No, nosotros conocemos a Dios por la palabra que Él reveló. Cada respuesta, cada interrogante, cada pregunta existencial que usted tenga en su vida puede ser respondida por la palabra. Tanto de forma directa, porque la Biblia lo puede hablar de forma muy directa sobre el tema que usted quisiera resolver, como también hay ocasiones que hay temas que no están directamente en la palabra, pero gracias a Dios la palabra es tan amplia, es tan completa, es tan útil, que pueden haber principios bíblicos que ayuden a resolver esas preguntas. ¿Se entiende? Hay muchos temas que los predicadores denominan temas grises,
donde no vemos la respuesta de forma directa en la palabra, pero hay cientos de otros pasajes que nos dan principios bíblicos sobre cómo responder a esas interrogantes. Amén. Lo que debes tener claro es que la palabra de Dios es todo lo necesario. Salmo 119, versículo 160, mira lo que dice la Biblia. Salmo 119, versículo 160, y al fin llegamos a la Biblia. Fíjate cómo empieza. La suma de tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. Mientras otros buscan verdad en sueños, mientras otros buscan verdad en nuevas revelaciones, mientras otros buscan la verdad a través de voces audibles, la Biblia dice que la suma, el contenido de la palabra en su totalidad es verdad. Ella es nuestra verdad y por ella debemos comprometernos, dirigir nuestra vida. Y eterno es todo juicio de tu justicia, sigue diciendo aquí en este pasaje. Para terminar este punto, debemos saber que la voz más sincera y la voz más verídica que vas a oír en toda tu vida es la de Dios. Cada vez que tú abres la palabra, la Biblia, aprendes de ella, obedeces a ella y te nutres de la completa verdad. Vas a conocer a mucha gente en el caminar de tu vida. Muchos te van a proponer, te van a ofrecer cosas, te van a prometer cielo, mar y tierra, pero nada de eso es tan confiable como la palabra de Dios nos da su propia confianza. Segunda manera en cómo Dios ha determinado hablarnos, Dios también nos habla a través de sus líderes. Dios también nos habla a través de sus líderes. Y cuando hablo líderes, me refiero a los líderes que Dios ha puesto sobre tu vida, en la iglesia donde tú participas. Dios determina hablarnos a través de ellos. Y quiero aclarar algo, ya lo voy a decir con toda confianza. Esto no significa que tus líderes sean personas infalibles. Es decir, el término infalible significa algo que falla, infalible, algo que no falla, algo que no se equivoca. El hecho de que Dios te hable por medio de sus líderes no significa que tus líderes sean perfectos. No significa que ellos sean de alguna forma tan importantes como la palabra de Dios. Solo su palabra es infalible. Solo su palabra es inerrante. El líder también se equivoca. El líder, tu pastor, tus líderes también pueden fallar. Pero su palabra es la que prevalece. Su palabra es la que permanece. Aún así, por su gracia, Él ha determinado hablarnos por medio de sus pastores, hablarnos por medio de sus líderes. Dios estableció el liderazgo en la iglesia para la edificación de los santos, para la edificación de los creyentes. Y a través de la influencia de estos líderes, a través del liderazgo, de sus enseñanzas, de la dirección bíblica que ellos dan para el rebaño de ovejas que le pertenece a Jesús, usted puede ser bendecido en poder tomar decisiones bíblicas y poder responder sus preguntas, sus inquietudes y ser dirigidos con la Biblia. Acompáñame a Efesios 4, por favor, un texto conocido, y luego vamos a ir a otro pasaje que nos va a hablar más directamente. Efesios 4, versículo 11. Imagínate cómo es la gracia del Señor que Él también nos puede guiar a través de nuestros líderes. Efesios 4, versículo 11 y versículo 12. Mira lo que dice. Y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No estamos hablando de estos líderes, ya en otro momento quizás podemos responder si tienes dudas sobre eso, pero mira lo que dice, aquí Dios establece líderes, verso 12, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. Los santos son el cuerpo de creyentes. Dios establece líderes para perfeccionar a los creyentes,
para que los creyentes se involucren ¿en qué? En la obra del ministerio. O sea, Dios te capacita de alguna manera usando a sus líderes para que tú puedas involucrarte en la obra del ministerio y de esta manera se cumpla lo último del pasaje, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pastor, yo quiero que mi iglesia sea edificada, que crezca la estatura, la medida de Cristo. Bueno, para eso es importante que tú te nutras bien con la palabra a través de tus líderes, que te involucres, ¿cierto?, a través de lo que vas aprendiendo, y en la medida en que nos vamos nosotros edificándonos, perfeccionándonos, contribuimos también a que la iglesia pueda ser edificada. Amén. Es importante entonces escuchar, oír la voz de nuestros líderes. Tito 1, versículo 5, acompáñame. Tito 1, versículo 5. Mira el consejo que Pablo le da a este pastor joven y cómo es importante que la gente obedezca de alguna forma no a los mandatos de sus líderes, sino a las enseñanzas que Dios dejó para que los líderes enseñaran. Mira lo que dice Tito 1, versículo 5. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Qué dice ahora? ¿Para qué? Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la labor de Tito? ¿Qué es lo que debía hacer haciendo la obra? Corregir lo deficiente. Alguien dijo por ahí, a la iglesia van puros santos. Mentira. A la iglesia llega gente con miles y multitudes de problemas. Y es en ese lugar donde ellos deben corregir lo deficiente en sus vidas. ¿A través de qué? Del consejo bíblico. Entonces los líderes tienen la grata labor, y a veces no tan grata, de tener que ayudar a los hermanos a que corrijan las deficiencias de su vida. Hay deficiencias en lo personal, hay deficiencias en lo matrimonial, hay deficiencias en la crianza, hay deficiencias en muchas áreas, pero ahí están los líderes para que a través de la palabra del Señor puedas corregir tu vida. Mira lo que dice el verso 9, ahí mismo más adelante, versículo 9, hablando aquí a Tito, sé un retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, ¿qué dice? Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Te das cuenta la labor importante de la influencia del liderazgo? Retén la palabra, la misma que ha sido enseñada, y luego exhórtala. Llévala a la gente que la necesita, sobre todo a aquellos que necesitan ser convencidos, ¿cierto?, de muchas problemáticas con las que llegan y entran a la iglesia. Hermanos, la voz de tus líderes no es la voz de Dios, pero son el instrumento que Dios usa en estos tiempos para transmitir su verdad. Por ende, congrégate. Es importante el permanecer congregados. Amén, hermanos. Tercera forma en cómo Dios nos responde. Dios nos responde a través de las circunstancias. Dios nos responde, ojo, no dije no, Dios nos responde a través de las circunstancias. Es posible que mucho de lo que pedimos a Dios o mucho de lo que le preguntemos a Dios sean cosas importantes. Pero también es posible, y no quiero ofender a nadie, por favor, pero también es posible que muchas de las cosas que estamos pidiendo a Dios no son importantes, no son útiles e incluso podrían ser innecesarias en tu vida. Puede ser. Si eres humilde, podrías reconocer que a lo mejor en toda tu vida, de muchas de las cosas que has pedido a Dios, quizás ahora mirando hacia atrás dice, no, eso lo pedí en un estado de inmadurez. O sea, nada que ver lo que le estaba pidiendo. Ahora me doy cuenta que no era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, lo que sí Dios promete es escucharnos y es respondernos. Dios sí promete escucharnos y respondernos. Esto ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a desarrollar un poquito más. Las tres formas en cómo Dios responde
a través de las situaciones de la vida, de las circunstancias de tu vida. Uno, Dios responde con un sí cuando nuestra voluntad está bajo la suya. Dios responde con un sí cuando lo que pedimos por nuestra voluntad está en armonía con su voluntad. ¿Se entiende? Por ejemplo, debemos saber que a veces pedimos cosas que no están en su voluntad, entonces no esperemos, no nos inquietemos por aquello que no permanece en su voluntad. Pero cuando así lo es, Dios responde porque es parte de su voluntad. Algo importante de los sí de Dios, y quiero que esto te quede claro, los sí de Dios siempre glorifican a Dios. Cuando Dios responde un sí, es para la gloria de su nombre. Es para la alabanza de su nombre. Mira lo que dice Juan 14, verso 13. Juan 14, verso 13. Aunque el contexto podríamos estar hablando, ¿cierto?, de una situación en particular, pero no podemos desmerecer, ¿cierto?, lo que dice este pasaje. Juan 14, verso 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Lo haré. Y esto es muy usado hoy en día. Pide lo que quieras porque Dios prometió darlo. Pacta tu semilla de fe porque Dios promete darlo. Porque así dice la Biblia, que lo que pidas en mi nombre, el nombre de Jesús tiene poder. Lo que pidas en el nombre de Jesús, lo haré. Y eso se enseña mucho hoy. Pero mira lo que dice el pasaje. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si tu petición glorifica al Padre, puedes esperar un sí. Pero si tu petición no glorifica al Padre, no esperes un sí. Dios responde cuando su nombre es glorificado. El sí de Dios no se somete a que tú pidas lo que te plazca. Su sí siempre está bajo su voluntad y para la gloria de su nombre a través del Hijo, a través de Jesús. Amén. 2, Dios también responde con un no, y eso es claro, cuando no es su voluntad. Si en las circunstancias de tu vida se han cerrado puertas, por favor no digas, oh, que tuve mala suerte, ¿ya? Por favor no digas, uy, no hice bien el trámite. Hermano, si Dios cierra puertas, es su voluntad. Si Dios abre puertas, es su voluntad. No te frustres por los no de Dios. El no es la respuesta más difícil para nosotros. Pero recuerda que Él conoce todos los posibles resultados de cada decisión y de cada situación posible. Él es omnisciente. Tú estás pidiendo algo por fe, pero más allá de lo que pides no sabes lo que viene. Dios ya lo ve. Dios ya lo visualiza. Dios ya sabe. Alguien dijo, Dios ve el cuadro completo. Nosotros solo vemos una pincelada parcial. Su no es más sabio que el nuestro. Mientras yo quiero un sí, si Dios responde con un no, Él es sabio y Él sabe por qué. ¿Te ha pasado algunas veces? Nos pasó incluso con Lorena. Íbamos viajando a La Serena ahora este fin de semana. Teníamos viaje, ¿a qué hora? 3:30. Estábamos ahí en el terminal. Eran las 3:40, 3:45, 3:50, 4 de la tarde, ya media hora de retraso, 4:15, 4:20, yo pensando ahí, parece que nos vamos a quedar en Santiago. Y no te niego que por un momento me acerqué al lado de otro muchacho que estaba llamando y reclamando, y a él le dijeron, vamos a devolverle su pasaje. Y yo dije, no puede ser, no vamos a poder viajar ahora. Y yo ahí un poco molesto, ofuscado, le decía a Lorena, pero mira que son irresponsables, ¿cómo es que no cumplen? El bus al final llegó 1 hora más tarde, algo que nunca se ve, pero llegó. Y por un lado ahí yo, pucha, qué malo, y yo quería ir más temprano y llegar más temprano, pero si Dios lo permitió es por algo. Amén. Y ese momento Lorena me dice, Mauri, ¿pudo haber pasado algo en el camino? No lo sabemos, Dios tiene el cuadro completo. Nosotros solamente vemos ahí la pincelada. Entonces fue como una lección también para mí y de seguro nos sirvió a toda la familia. Pero
los no de Dios, Él sabe el porqué. Él ve el cuadro completo. Proverbios 3, versículo 5, mira lo que dice la Biblia. Proverbios 3, versículo 5, fíjate en lo que dice la palabra. Proverbios 3, verso 5, dice la Biblia, fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí estaba el pastor terco apoyándose en su propia prudencia ese día. ¿Por qué el bus no salía? Mira qué irresponsable. La Biblia dice, confía en Jehová de todo tu corazón, aún en los no. Entonces, cuando recibimos un no como respuesta, debemos confiar en que fue la voluntad de Dios y es para nuestro beneficio. Quizás nunca vamos a saber cuál fue el mal que podríamos haber evitado, pero Dios lo sabía. Y ya es para nuestro beneficio. Y la tercera manera en cómo Dios responde, y es la que también no nos gusta, es con el famoso espera. El espera de Dios. Ahí es cuando somos llamados a tener paciencia, a desarrollarla, a confiar en Él y a esperar en Él. Filipenses 4:6, que mira lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 4, verso 6, la Biblia dice, fíjate bien que nos puede ayudar un poco a comprender en el espera de Dios. Por nada estéis, ¿qué dice la Biblia? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Pastor, ¿qué hago? Dios no me responde. He estado con esta petición por meses, por semanas. Algunos podrán decir, llevo años orando por esto. La verdad es que he orado y orado y orado y buscado el rostro de Dios y he hecho esto y lo otro y no hay respuesta. Yo no sé qué está pasando. Y ahí, como algunos dicen, el ángel malo ahí nos dice, no, Dios ya no te escucha. No, debe haber un pecado muy grande en tu vida que te está limitando tu oración. Hermanos, puede ser una espera de Dios y en esa espera, dice la Biblia, no estés afanoso. Y luego mira los consejos que da al final del pasaje. Sigue en oración, sigue rogando y sigue agradeciendo. No te ofusques, no te sientas a una persona ahí como incapacitada porque no ves respuestas. Sigue orando, sigue rogando y sigue agradeciendo. No hay una mayor muestra de fe que mostrarla a través de estas tres actitudes. Espera en Dios, porque su espera, tarde o temprano, traerá una respuesta. Amén. Y quisiera terminar con el punto 4, y aparece ahí en pantalla, formas en que, me faltó un la, formas en las que Dios no habla. Porque esto es muy común hoy en día. Formas en las que Dios nos habla hoy, no habla hoy. La primera, no habla a través de nuevas revelaciones o profecías. Dios no habla de esa manera. La Biblia dice que ya ella, completa en su totalidad, es útil. No necesita una nueva revelación. Si alguien viene con un nuevo libro, hermano, por favor, deséchelo. Amén. 2. Dios no habla a través de profetas contemporáneos. Dios no habla a través de profetas contemporáneos. Y cuando hablo de profetas, me refiero a estos que dicen predecir el futuro. No. Dios no habla, ya su Biblia, su palabra está completa, en ella encontramos todo lo que necesitamos y te vas a dar cuenta que muchos de estos profetas contemporáneos usan en parte la palabra y en parte también juegan con lo que es intentar predecir lo que viene por delante. 3, Dios no habla hoy en día con voz audible, no habla con voz audible. En tiempo pasado Él usó este método, pero esto fue de forma progresiva hasta tener completa su palabra. Ya su palabra ha sido cerrada, su palabra ha sido sellada. Dios no lo hace de esa manera hoy día. 4, Dios no habla a través de visiones. Las visiones ya fueron selladas y el último sello fue con Apocalipsis. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis dice que si alguien osa o se atreve de incorporar algo a esta profecía, o sea, hay castigo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No habla a través de nuevas visiones. 5, Dios no habla a través de sueños. No habla a través de sueños. Esto fue parte del pasado.
Es cierto, Dios usó sueños para revelar parte de la historia bíblica o de acontecimientos de la Biblia. Pero ahora los sueños no tienen autoridad. Sería lo mismo que delegar a un sueño la autoridad de la palabra de Dios. Su palabra es la que debe prevalecer en nuestro corazón. ¿Bien? Y si el sueño, porque algunos dicen, pastor, esta profecía era bíblica, este sueño era bíblico, esta revelación era bíblica. Como dijo un predicador de hace unos siglos atrás, si eran bíblicas, no las estimes, porque ya tienes la Biblia. ¿Amén? Gracias. 6. No habla a través de sensaciones o experiencias sobrenaturales. No habla a través de sensaciones o experiencias sobrenaturales. Gente que busca a través de sus emociones experimentar a Dios. Si Dios me votó, como en otras iglesias, es porque su presencia estuvo ahí. Si Dios, yo lo he escuchado, Dios estuvo aquí porque sentí un fuego, un calor de mi estómago que subía y llegaba a mi mente, y empiezan con sensaciones. Hermano, no hay evidencia bíblica para eso. Y si no hay evidencia bíblica, por mucho que lo hayas sentido y vivido, no puedes decir que es palabra de Dios o que de alguna forma fue Dios quien te está revelando algo. Su palabra no da veracidad ni respaldo a aquello. ¿Bien? Entonces, ya te mencioné todas estas maneras. Si aún así tienes dudas sobre eso, vamos a dar un tiempito más.